Entrevista. Noticieros en línea. Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos y le damos la bienvenida a Jaime Rochín, comisionado estatal de atención a víctimas. ¿Cómo está, comisionado? Muy bien, Chuy, mucho gusto. A unos días ya, ¿no? De entregar el Ya cargo. 5 años ya es el periodo legal y pues ya estamos cerrando y hay que rendir cuentas a la ciudadanía. Ya rendimos cuentas a las familias, a las víctimas el viernes pasado y ahora nos toca este recorrido para rendir cuentas a la ciudadanía y saber logros, retos, pendientes y pues a lo que viene. Pues vamos a empezar, si le parece, que nos haga un balance de estos 5 años y cómo ha sido o cómo ha evolucionado la atención a las víctimas del estado de Guanajuato. Pues lo primero que hay que decir es que no había. Uh-huh. Realmente no existía. ¿Qué había? Había en la fiscalía, había unos mecanismos de atención a víctimas muy básicos y la Secretaría de Gobierno tenía una pequeña atención en concreto a personas desaparecidas a partir de una exigencia de los colectivos de ser atendidas y se les repartían unas canastas cada 3 meses, grandes como de tipo de despensa. Eso era la atención a víctimas cuando llegamos. En 2020 se aprueban 2 leyes muy importantes. La ley de víctimas del estado de Guanajuato, que ya venía retrasada de la ley general de víctimas, que es de 2013, se publica en 2013 a nivel nacional, y la ley de búsqueda de personas desaparecidas se publican más o menos simultáneamente y se crean las 2 comisiones, la comisión de búsqueda para búsqueda de personas desaparecidas y la comisión de víctimas. Uh-huh. No puedo dejar de mencionar que en todo ese periodo quien encabezó este proceso de atención, de escucha a las familias y de cercanía con ellas fue la actual gobernadora Livia Denis. Fue la que impulsó todo eso. Ella era presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso y había muchas voces que no querían escuchar todavía a las familias y ella fue quien tuvo la sensibilidad de escuchar y de promover que se aprobaran estas leyes, que se crearan las comisiones, y ella coordinó el proceso de creación de la Comisión de Víctimas, en la cual yo fui electo en octubre de 2020, por cierto, por unanimidad. Creo que eso no se ha vuelto a repetir, que todos los partidos votaron por mi elección como comisionado. ¿Y qué ha pasado después de eso? Bueno, pues se crearon mecanismos de atención, se creó una asesoría jurídica que no existía, aquí lo comentamos, había una atención en la fiscalía que con el tiempo fue abandonada y poco a poco hemos ido retomándola nosotros. Empezamos con 3 abogados, luego la actual gobernadora como secretaria de gobierno nos facilitó, con aquella crisis que comentamos en esta mesa, nos facilitó 30 abogados para poder atender las necesidades inmediatas y finalmente hoy, ya con el gobierno del nuevo comienzo, contamos con 129 asesores jurídicos repartidos ya en todo el estado. Están en Guanajuato, en Celaya, en San Miguel de Allende, en Irapuato y en León. En León todavía no tenemos una oficina física, pero no tardamos. Además, va a estar ahí cerca de la zona del centro. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que implica que la atención a las familias y específicamente la representación legal y jurídica está de algún modo garantizada. ¿Son suficientes? No, pero por lo menos llegan a los juicios y pueden estudiar y están ganando muchos juicios, ya están llevando representaciones para declaraciones especiales de ausencia. Esas son bien importantes porque les garantizan, por ejemplo, a las familias desaparecidas la posibilidad de conservar sus derechos de los desaparecidos. ¿Qué pasa con la declaración especial de ausencia? Sí, que se suspenden las obligaciones que tiene el desaparecido en lo que aparece. Y entonces eso a la familia le da una garantía de que no les van a quitar la casa, de que no, etcétera, de que van a poder seguir. ¿Eso aplica para las instituciones en donde tengan? Para todas, bancos incluso. Okay.
Ok, Y muchas veces los bancos todavía no entienden y se niegan a ser no notificados. me diga, qué raro que los bancos no. Pero es una realidad, Sí, es bien interesante y bien importante, y eso está se empieza a hacer, porque incluso el Poder Judicial como que no le entendía mucho, pero ahí ha habido una intervención muy importante del presidente del tribunal que ha ayudado a capacitar esta situación. Por otro lado, entonces esto es la asesoría jurídica, Sí. que empezó de la nada y hoy está fortalecida, requiere evidentemente pues mayor todavía atención, pero digamos, está atendiendo, está llevando los juicios y está ganando. Y luego está por otro lado los mecanismos de atención inmediata, que ahí están pues el Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral. Este fondo es el mayor fondo del país por mucho. Ujú. O sea, no hay estado que se le compare en recursos que se disponen para la atención, ayuda, asistencia a las víctimas. En este caso, por ejemplo, solo este año estamos hablando ya de un ejercicio de más de 160 millones hasta ahorita, y vamos a ejercer, ya no me va a tocar a mí la parte final, pero se van a ejercer más de 200 millones del fondo, de los cuales cerca del 80%, 75% son ayudas alimentarias, sobre todo para familias de personas desaparecidas y personas asesinadas. Y luego el segundo son gastos funerarios de personas asesinadas, y después vienen algunas reparaciones. La reparación es como la etapa final, cuando una persona obtiene sentencia, que se les da una serie de medidas, entre ellas una medida económica como para salir adelante ya una vez obteniendo justicia, ¿no? Jaime, pero todo esto, hablamos de personas desaparecidas, de personas. Cuando habla de comisión de atención a víctimas, o sea, como para el auditorio que nos está escuchando y que no conoce, o sea, una víctima, ¿quién puede ser? ¿Solamente una persona que tiene un familiar Muy desaparecido? interesante, sí. O sea, o quién puede acceder, porque si la gente dice, bueno, si yo fui víctima de un delito, cualquiera que sea, ¿yo puedo acceder o no? Sí. ¿Quién puede acceder o quién puede estar interesado en acercarse? Con mucho gusto, y es una muy buena pregunta para orientar como al público en general. Sí, efectivamente, a ver, cualquier persona que sufra un delito puede ser acompañada por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas o una violación a derechos humanos. ¿En qué sentido se le puede dar ese acompañamiento? Ahí es donde hay una diferencia. La asesoría jurídica atiende todo tipo de representación, o sea, tenemos la representación victimal. ¿Qué quiere decir eso? Somos la contraparte, por decirlo de alguna manera, del defensor de oficio del procesado. Okay. Representamos a todas las víctimas que no tienen abogado o abogada particular en todos los procesos penales en el Estado. Okay. Entonces, ahí aplica para cualquier víctima, ¿no? Y se atienden víctimas de todo tipo, desde abusos sexuales hasta fraudes, ¿no? Hay un caso muy famoso de fraude que estamos ahí nosotros llevando la representación, y hay de todo. Ahora, ¿cómo se atiende desde acá a las víctimas? Según el daño causado, a partir del hecho victimizante es donde se mide la atención que se puede dar. Por ejemplo, esto que hablamos de los apoyos alimentarios. Me enfoco mucho aquí en familiares de desaparecidos y familiares de asesinados, porque ahí es cuando requieren un apoyo alimentario. ¿Por qué? Porque es cuando muchas veces el proveedor, la persona proveedora de los recursos que llegaban a la familia, está desaparecida o está asesinada, y entonces requieren este tipo de apoyos. Pero en realidad y hemos abierto un fondo específico, un fondo específico digamos, para que estos apoyos se den de manera eficaz y rápida ante las necesidades. Pero eso no implica que cualquier otra necesidad de cualquier otra víctima pueda llegar a la Comisión de Víctimas y recibir orientación jurídica, apoyo psicosocial, y en los casos en los que del hecho victimizante deriva una situación económica, también se les puede dar apoyo económico, y sobre todo apoyos también en medida de salud. Cuando una víctima tiene una consecuencia, como consecuencia del hecho victimizante, un problema de salud, nosotros hacemos el contacto para que se le atienda de manera inmediata y preferente, y ahí hemos tenido un acompañamiento de la Secretaría de Salud impresionante. Incluso ha sucedido en varias ocasiones que cuando
tienen que acudir a un hospital, a un servicio privado por emergencia, porque el sistema de salud no puede atender esa emergencia y hay peligro para la salud, también se pagan gastos médicos. Por ejemplo, un caso reciente, San Miguel de Allende. Ataque que hubo en una iglesia, sí, ¿no? sí. Una fiesta patronal. Entonces, hubo 3 personas asesinadas, muertas, y varios heridos. Entonces, los heridos tuvieron que ir, por la gravedad del asunto, tuvieron que instalarse en distintos hospitales privados. Ajá. Todas esas cuentas, en la medida de que eran urgentes, las pagó la comisión, Ok. ¿no? Porque era un hecho resultante de este hecho. Ahora, es verdad que la prioridad en nuestra atención, sobre todo en número de personas atendidas, está en personas desaparecidas y personas asesinadas. Es el gran núcleo, el núcleo mayor, y por eso quizá insisto mucho en ese enfoque, porque ahí está por ejemplo, las medidas mayor porcentaje, del mayor sí. porcentaje y el mayor recurso, el mayor destino de los recursos de la comisión están enfocados ahí. Vamos a hacer una pausa, son las 8:17 y al regreso nos platica, para ser más específicos, cómo es esta ayuda económica, cuánto recibe cada familia y cómo es el acompañamiento. Pausa y regresamos. Continuamos. Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos. Continuamos en esta conversación con el comisionado estatal de atención a víctimas, Jaime Rochín. Nos quedamos en cómo reciben, cuánto es el dinero que recibe cada familia que acude con ustedes, es variable, y cuántas familias en estos 5 años se han visto beneficiadas. Sí, con mucho gusto, Chuy. Pues mira, lo primero que hay que decir es que estos apoyos son por necesidades derivadas del hecho victimizante. Hay que explicarlo porque a veces parecería que es como una pensión. Sí. Y luego llega, oye, pues se murió mi familiar y dame. No es así. O sea, sí se tiene que hacer un análisis o un estudio de trabajo social y de las necesidades que derivaron del hecho victimizante. Oye, la persona era un proveedor, eso te afectó, ¿no? ¿Cómo te afectó? Y entonces a partir de ahí se hace una determinación de los apoyos que se pueden dar. Uh-huh. En el caso de familias de desaparecidos y familias de homicidio, hemos hecho como un sistema mucho más rápido. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar en la comisión, lo que notábamos era que la gran necesidad, o sea, claro, el mayor deseo y lo más importante para las víctimas es la justicia. Pero claro, la necesidad inmediata más urgente que tenían para todo lo demás era económica. Las familias estaban muy, muy mal, sobre todo desaparecidos. Estaban, pues, entendamos, ¿no? Muchas veces son mujeres que se quedaron sin el proveedor, además están buscando a su esposo, a su hijo, a su hermano, y pues no pueden trabajar, entonces no hay poco acceso a ingresos, ¿no? Y entonces pues se complicaban mucho entonces sí generamos un fondo de emergencia para que estos apoyos a estas familias no pasaran por procesos demasiado complejos, sino que fueran otorgados de manera casi automática en esa etapa. ¿De cuánto ha ido variando? Más o menos es una UMA mensual. Ahorita el equivalente serían más o menos como 3,150 pesos al mes, uh-huh, por familia. Eso se ha ido dando durante estos años. Empezamos con un fondo, la otra vez platicábamos que en 2021 tuvimos un primer fondo de 10 millones a partir de agosto, septiembre, después en 2022 40 millones, en 2023 90 millones, en 2024 160 millones, y 2025 nos vamos a ir por más allá de 200 millones de ejercicio de recursos, el cual la gran mayoría se destina a estos apoyos a las familias. Ahorita están siendo de desaparecidos y de homicidio. Es una cantidad moderada, uh-huh, pero pues para cada familia, pero en el fondo pues es un recurso muy importante. Una cosa que estamos ahora, que es una instrucción de la gobernadora Livia Denis,
desde que era secretaria de gobierno insistía en que eso se fuera a lograr. No tuvimos, digamos, como un suficiente eco en aquel momento, y ahora como gobernadora ella lo ha impulsado mucho, es que no sea, que no sea la Comisión de Víctimas el órgano único que atiende, sino que es una obligación del Estado de Guanajuato dar prioridad a la atención a las víctimas. Esto significa que va a haber programas especiales por parte de las dependencias, la Secretaría del Nuevo Comienzo, la Secretaría de Economía, de educación, Tú Puedes Guanajuato, Juventudes, que es la que da las becas. Todos ellos van a tener en recursos especiales asignados o en sus programas reglas específicas para dar prioridad a la atención a las víctimas, con lo cual la comisión, ya no me va a tocar a mí, pero la comisión va a ser más no solo un operador de atención, sino un coordinador de las gestiones. De las atenciones, que es lo que siempre debe haber sido, porque si no es una carga imposible de atender todas las necesidades que tienen las familias. Y otro tema muy importante, se va a hacer ahora, creo que digamos, con el tiempo hemos visto, y a lo mejor ahí es una cosa en autocrítica que a lo mejor debimos haber visto antes, pero bueno, ya se vio la necesidad de distinguir muy claramente en los apoyos entre víctimas de homicidio y víctimas de desaparición. Okay. ¿Por qué? Porque las víctimas, las familiares de personas desaparecidas van a seguir en búsqueda hasta que no encuentren a su familia. Y van a seguir teniendo ese tipo de necesidades de apoyo económico, independientemente de que sí se les den otros recursos. Por ejemplo, les estamos dando capacitación a través de IECA para que pongan sus propios, hagan sus propios mecanismos de trabajo conjunto, vendan jabones y se vayan turnando, etcétera, ¿no? Pero aún así van a seguir teniendo necesidades porque están en búsqueda. En cambio, en el caso de los familiares de víctimas de homicidio, ahí sí tenemos que buscar que cierren su duelo y que recomiencen un proyecto de vida a partir de su tragedia, pero no se pueden quedar eternamente como víctimas dependiendo de los recursos de la comisión. Esto tiene que variar, tienen que ir hacia adelante, y vamos a generar un mecanismo donde se les pueda dar este impulso para que ya sigan adelante y no se queden en carácter de víctimas eternas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que ya salgan adelante, se cierre ese proceso con la comisión y no se tengan que estar dependiendo de un recurso específico de la comisión, porque además pues no alcanzaría nunca. Claro. Y por otro lado, una cosa que me parece muy importante señalar, por otro lado, ha habido abusos de parte de algunos gestores. Es lo que le iba a mencionar, y ahorita le voy a plantear un caso importante. Son las 8:29, hacemos una pausa y regresamos. Sí, y hablamos Pausa y de los regresamos. gestores. Sí. 8 de la mañana con 33 minutos, continuamos en esta conversación con Jaime Rochín, comisionado estatal de atención a víctimas. Y pues nos quedamos en este tema de muchos vivales, muchas personas que se quieren aprovechar precisamente del apoyo que da el Estado. Lo viví exactamente en Irapuato. Usted recordará, estas dos personas, murieron 6, pero un padre y una hija fueron embestidos por el tren. Ajá, sí, como estaban velando, y llegaron dos gestores que dijeron, por un lado, diciendo que ellos iban a solucionar el problema, que iban a pagar con ayuda del gobierno, gestores, como coyotes. Sí, coyotes, esos son. Y la verdad, la familia se molestó tanto y los terminó echando, porque bueno, pues estaban en el velorio. Han detectado muchos casos así en el estado. Fíjate, hay toda una red de estas personas que abusan de la buena fe que la ley marca que se debe de tener frente a estos hechos, ¿no? Y sí, efectivamente, hemos encontrado personas que cobran hasta por llenar formatos de la comisión, 800,000 pesos, 800 o 1,000 pesos, no 800,000, por cada formatito que son así de palomear, ¿no? De qué les pasó y de distintas circunstancias, y se atribuyen ellos el apoyo que les corresponde a las víctimas por derecho. Entonces hay que decirles a las familias que no se requieren coyotes, no se requiere ningún tipo de gestor,
que la atención de la comisión es gratuita, que es un derecho que la ley marca, según, habrá que hacer evidentemente los análisis y lo que sea, pero es un derecho que la ley marca según el tipo de necesidades que las familias tengan. Y es un mensaje que la gobernadora dio el viernes. El viernes tuvimos un evento del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas donde participó la gobernadora como invitada especial. Ella no es parte del sistema, pero estuvo ahí presente acompañando. Ahí se aprobó un programa estatal de atención integral a víctimas para todo para este sexenio, y se presentó este quinto informe frente a las víctimas. Y uno de los mensajes fundamentales de la gobernadora fue: no caigamos en los gestores, denunciemos este tipo de abusos que están causando mucho daño. Por ejemplo, ellos lo que hacen es generan amparos frente a la comisión por las reglas de operación, nada más porque no les gustan, pero no tienen, y entonces les cobran 1,000 pesos a cada, y dicen: si no entras al amparo no vas a recibir apoyo nuestro, y si fuera de nosotros no hay manera en que llegues. Y entonces hacen amparos contra nosotros, los pierden, algunos los ganan, pero de nada, ¿no? De cuestiones puramente operativas. Hacen infinidad de quejas, ese es un tema conocido, hacen infinidad de quejas en la Procuraduría de Derechos Humanos porque no se registró a tiempo, porque no se contestó una llamada a tiempo, porque cosas que sí muchas veces han sucedido, ¿no? De formas de desatención que pudo haber tenido un funcionario, o por exceso de trabajo, pues que no se resolvió a tiempo algún asunto, y otras muchas inventadas. Muchos de ellos son incluso formatos ya hechos donde las personas solamente firman machotes y los entregan a la PRODEG. Nosotros hablamos a las personas a ver cuál es su queja y nos dicen: no, pues sabes que me dijeron que era la única manera de yo recibir apoyo, ¿no? Y entonces nos meten 200, 300 quejas al mes, y de ahí se han salido algunas recomendaciones. Entonces, obviamente la comisión va a ser la institución con más quejas, una cosa impresionante del Estado, pero bueno, es una cuestión estratégica de este grupo de personas que han hecho del dolor de las víctimas su negocio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque el tema es, oye, entonces, bueno, sí se está buscando, primero, dar el mensaje muy claro, empezando por la gobernadora, el secretario de gobierno también lo ha hecho. Estamos impulsando que haya denuncias por parte de las familias, es lo primero. No había habido denuncias, hoy ya hay denuncias de extorsión de estas personas, porque les dicen que no van a acceder a sus derechos si no es a través de ellos, a través de darles dinero, y eso es extorsión. Por otro lado, estamos generando estos mecanismos para las familiares porque esto ahora se da solo o principalmente con víctimas de homicidio. Es decir, este grupo de personas está trabajando sobre todo en Salamanca, en Irapuato y en pueblos alrededor, y buscan personas que hayan tenido una persona a la que hayan sido asesinada, ¿no? En cualquier año para no recientes, para aumentar su listado. Entonces llegan y nos meten 200, 300 solicitudes en un día, y al día siguiente ya te están quejando de que no le han recibido el apoyo. Es un mecanismo que ellos utilizan, ¿no? Pero aunque la víctima o la persona ni siquiera los haya contactado. No, ellos los... ¿Jala la base de datos nada más o qué? Ellos van y vocean en los pueblos a alguien que tenga un muerto: venga, yo le voy a dar dinero del gobierno. Y entonces obtienen y entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos generando unas reglas de operación de tal manera que reciban más apoyo, pero menos en dinero efectivo, más en acceso a vivienda, en acceso a servicios de salud, etcétera, que tengan preferencia, para darles una salida y que no tengan, y que se disminuya lo más posible, o se elimine, si esto es posible, el incentivo de estos delincuentes. Ahora, hay otra iniciativa por ahí trabajando incluso de crear en el Código Penal un tipo específico para esto, aunque finalmente es extorsión, pero bueno, pero para hacerlo como todavía más visible,
lo que está sucediendo. Y bueno, y decirle a la gente, o sea, nosotros tenemos que estar, bueno, nosotros ya no, yo no, pero la comisión tendrá que estar mucho más cerca de las familias y eso es lo que la gobernadora nos ha insistido, hay que estar con la gente directamente, trabajando, atendiendo para que no nos ganen los coyotes, ¿no? Pero pues sí es un tema que está muy visibilizado. Hay personajes incluso ya reconocidos públicamente en esta situación que pues que las propias víctimas han hecho público sobre Bien, yo sus finalmente acciones. le quería preguntar, y en un ejercicio de autocrítica, ¿qué falta para que avance más esta comisión? A ver, ¿qué falta? Falta más un apoyo más integral. Es decir, en un primer momento, como les decía, las necesidades más específicas estaban en asesoría jurídica y en apoyos de carácter económico y necesidades de carácter material. Hoy tenemos que buscar más un acompañamiento integral de todas las dependencias, de todos los municipios, que sea una prioridad de todo el estado de Guanajuato y no solo de la gobernadora ahora de Livia Denis, pues que primero como diputada, luego como secretaria de gobierno y ahora como gobernadora ha sido quien ha encabezado estos esfuerzos, pues ella ahora con la posibilidad que tiene de instruir, pues ha instruido que sea una política estatal. Entonces yo creo que eso es relevante y un tema muy importante que ahora se está atendiendo, pero que nos tardamos en atender integralmente es el tema de las niñas, niños, adolescentes, hijos de mujeres desaparecidas y de mujeres asesinadas. Hoy ya tenemos un programa especial que estamos trabajando con CIPINA, con PEPNA, o sea, Procuraduría de Protección de Niños y Niños, sí, con el DIF, con Fiscalía, para garantizarles el acceso a sus derechos y poderles dar también un apoyo cuando se requiera para que puedan salir adelante y sobre todo darles un sentido de vida muy importante. Creo que esos dos aspectos ya se están visibilizados, ya se están trabajando y resultan fundamentales. Ese programa se deja ya en ese marcha, sí, ¿verdad? ese programa ya está en marcha, es un programa que la gobernadora misma está impulsando y que ya hay un fondo específico, ya hay un programa, entonces eso va a salir adelante. Bien, pues muchas gracias por estos 5 años, por su servicio. ¿Dónde lo vamos a ver próximamente? Pues no sabemos todavía. Yo te puedo decir que tengo 2 áreas de mi expertise, ¿sí?, que ahí voy a estar de alguna u otra manera. Una es la vida académica. Yo me he dedicado a la academia en los tiempos libres que tengo. En las noches doy clases en la Ibero, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, etcétera. Entonces seguiré teniendo mi vida académica. Y la otra parte pues es la parte de derechos humanos. Entonces, pues ya sea en lo público o en lo privado, estaré en alguno de esos 2 ámbitos. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un honor platicar con ustedes durante estos años y muchas gracias a todo el auditorio que nos escuchó y pues seguimos. Ahí les informaré dónde quedamos. Gracias. Antes de irnos a la pausa, vamos con Cristian Jaramillo. Hubo un hecho en la noche allá en Los Olivos. ¿Qué fue lo que pasó, Cristian?